¿Eres feminista o hembrista? ¿Cómo reconocer las señales? ¿Cómo reconocer las diferencias? ¿Y cómo te delatas? Es lo que vamos a ver en el capítulo del día de hoy. Me parece que hay 3 tipos de mujeres hoy en día. Aquella que dice abiertamente soy feminista, aquella que secretamente es feminista, pero como le da miedo lo que piensen los demás, especialmente los hombres, prefiere evitar decirlo, pero en realidad lo es. Y el tercero es aquella que dice abiertamente no soy feminista y lo odio. Me parece que el primero y el segundo son lo mismo, simplemente hay algunas que no lo quieren decir abiertamente. Y el tercero me parece que es malo, es negativo. Decir que no eres feminista es malo, seas hombre o mujer. Porque recuerda, ¿qué es el feminismo? El feminismo es la igualdad de derechos, obligaciones y posiblemente oportunidades entre los sexos. Recuerda, igualdad es igualdad. Yo soy una feminista porque yo como hombre sé que tengo menos derechos que las mujeres. Entonces estoy buscando igualdad. Que el término correcto en los hombres sería masculinistas. Hola y bienvenido a mi canal. Yo soy Manu y esto es El Feminista en Misandria. Es un canal educativo e informativo. Es un canal masculinista. Trato de hablar de los problemas de los hombres y siempre respetando al feminismo. Ahora, ¿cómo podemos saber las diferencias? Ya dijimos, el feminismo es igualdad, es igualitario en derechos, algo que odian las mujeres, obligaciones y posiblemente oportunidades. Ahora bien, ¿qué es ser una hembrista? Una hembrista es aquella persona que considera que las mujeres, simplemente por ser mujeres, son superiores a los hombres. O que considera que los hombres somos inferiores solo porque somos hombres. ¿Cómo repercute una hembrista? Una hembrista es aquella que cree o considera que debería haber más leyes para las mujeres. Cree o defiende que deberían existir leyes de género en las cuales el único victimario puede ser el hombre y nunca la mujer. Y la única víctima puede ser solo la mujer, nunca el hombre. Crear leyes en las cuales siempre le va mejor a la mujer. Un ejemplo clarísimo es los divorcios o custodia infantil. Hoy arriba del 90%, hasta el 95% de los casos, siempre le beneficia a la mujer, tanto el divorcio como la custodia infantil. Entonces, esas son leyes que benefician a las mujeres. Entonces, una mujer que considera que esas leyes son correctas es una hembrista, es decir, busca la superioridad de una mujer. Si te gusta este tipo de información y de canales, por favor recuerda darme un like, sígueme para ver nuevos videos y por favor te ruego todos tus comentarios. Hablando de comentarios, muchos de ustedes me han dicho, ¿por qué te llamas el feminista? Haciendo alusión de hombre y feminismo. Recuerda, el feminismo es simplemente la igualdad, pero igualdad es para los dos. Mucha gente considera que el feminismo es pro mujer. O me dicen, sí, pero las mujeres tienen más igualdad que los hombres. Entonces no es igualitario. No hay una igualdad. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, muchas veces se nos olvida que ese tema de igualdad debería ser parejo, tanto para hombres como mujeres. Entonces, si hoy en día hemos aceptado que hay más leyes que le benefician a las mujeres, una feminista de verdad o un hombre feminista, que en mi caso soy masculinista, pues tenemos que pelear, buscar tener los mismos derechos y obligaciones, ¿no? Entonces, claro que puede ser un hombre feminista o una mujer masculinista que está buscando igualdad. Feminismo y masculinismo son lo mismo. Desafortunadamente, hoy en día no tenemos esa igualdad. Es ya muy notorio, hasta en redes sociales, las mujeres tienen derecho a decir pues, que se mueran todos los hombres, o las mujeres somos mejores, o a mí solo me interesa el dinero, o todos los hombres son malos. Lo pueden decir y no les pasa nada. Un hombre dice lo mismo, pero de las mujeres, y de inmediato lo censuran. Entonces, hoy en día no estamos viviendo en un verdadero feminismo. ¿Qué es lo que pasa? El feminismo ya se alcanzó hace más de 20 años, hace más de 30 años. Si estamos hablando de leyes, díganme ustedes, una sola ley en donde le afecte a las mujeres. Díganme un solo estudio que no puedan hacer las mujeres. Díganme un solo trabajo que no puedan hacer las mujeres. Es más, las mujeres tienen la decisión o la oportunidad de decidir si quieren estudiar o no estudiar, de trabajar o no trabajar. Si no quieren trabajar, tampoco les pasa nada.
Un hombre no tiene ese derecho. Un hombre forzosamente tiene que estudiar y forzosamente tiene que trabajar. Forzoso. Es una obligación, no un derecho. Entonces, el feminismo ya se alcanzó hace mucho tiempo. Y el problema es que hemos seguido ya metiendo ideas y odio y miedo y disparidad al punto en donde hoy en día a las mujeres les va mejor que a los hombres. Seamos muy honestos. Una mujer si no quiere trabajar, pues no le pasa nada, alguien la va a mantener. Un hombre, pues no pasa lo mismo. Hay más leyes que le benefician a las mujeres. Entonces, hoy en día ya no estamos viviendo en feminismo. Estamos viviendo en embrismo. Si te gustan todos estos temas de género, recuerda que ya salió mi nuevo libro. Habla de todos estos temas. Es un libro masculinista que se llama El hombre feminista en un mundo misándrico. Lo vas a poder encontrar en Amazon y en mi perfil viene el link que te va a llevar directamente a la tienda de tu país. Si ya vivimos en un mundo hembrista completamente, y la palabra correcta sería misándrico, ¿no? Es decir, donde ya básicamente se odia al hombre, ser un hombre heterosexual. El ser un hombre hoy en día es casi un pecado o está mal visto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, primero tener muy en claro algo que no se habla hoy en día. ¿Eres feminista o eres hembrista? Pasa lo mismo del otro lado, y seguramente lo has escuchado en redes sociales. ¿Eres machista? A ver, o eres masculinista o eres machista, que sí puedes ser machista, Si tú crees que los hombres merecemos más leyes o que somos superiores a las mujeres, entonces claramente eres machista y estás mal. Lo ideal es estar en el centro, es ser un masculinista. Si hubiese alguna ley en donde beneficiara solo a los hombres y afectara a las mujeres, si realmente fuéramos masculinistas y no fuéramos machistas, deberíamos pelear por cambiar esa ley. Y eso es lo que históricamente ha pasado. Recuerden que el feminismo solo existe gracias a los hombres, no gracias a las mujeres. ¿Por qué? Porque cuando las mujeres empezaban a pedir queremos votar, todo el Congreso eran hombres. Y los hombres dijeron, sí, ¿saben qué? Creo que es injusto. Tenemos que buscar igualdad y justicia. Y se les dio esa oportunidad. Y así poco a poco hemos logrado mejorar como sociedad. Pero han sido principalmente hombres. Hoy en día en todos los congresos del mundo ya hay hombres y mujeres. Pero cada vez que un problema social pasa, es solo culpa de los hombres. Perdón, pero también hay congresistas mujeres. También votaron mujeres. Entonces, es más, he escuchado que las guerras son culpa de los hombres. Perdón, pero hay presidentas mujeres. Hay congresistas mujeres que también votaron por ir a una guerra. Entonces, por favor, no nos dejemos engañar. Así como puede haber masculinismo en el centro que busca justicia e igualdad, y hay machismo, que es un extremo horrible, también pasa del otro lado. Hay feministas que buscan igualdad, igual que un masculinista, y hay hembristas. Hay personas, hay muchas mujeres que están a favor de que haya leyes que afecten a los hombres, o que solo beneficie a las mujeres, o que la víctima solo pueda ser mujer. Es más, ha habido casos tan extraños en parejas lesbianas en donde no les pueden meter el tema de violencia de género o penas más altas, a diferencia de un hombre que sí se lo pueden hacer, porque como las dos eran mujeres, la ley no aplicaba. Así de ridículos son algunas de las leyes, en donde la víctima solo es mujer y el victimario es solo el hombre. Es una locura, no tiene sentido, está mal y no debería existir. Entonces, solo para cerrar este capítulo, ¿cómo identificar a un masculinista o un feminista? Busca igualdad, justicia, que tenga los mismos derechos y obligaciones. Y sí, obligaciones. Aunque no nos guste, obligaciones. Y posiblemente oportunidades. Y eso incluye aun cuando le afecta a sí mismo. Si hoy en día hubiese, y te pido que me lo dejes en tus comentarios, una sola ley en que solo afecte a las mujeres, nunca afecte a los hombres, o que solo beneficie a los hombres, yo me comprometo a hacer un video hablando del tema, para quejarme de que eso está mal, porque soy un masculinista o un feminista. Si encuentras una sola ley que te afecta a ti como mujer, yo te voy a apoyar para cambiarlo, porque creo en la justicia. Entonces, cuando existen leyes que benefician solo a la mujer o solo afecten al hombre, para ser feminista tienes que sacrificarte y buscar esa igualdad. De lo contrario, eres una hembrista. Seas hombre o mujer, puedes ser hembrista. Hombre y mujer pueden ser machistas. Y hombre y mujer pueden ser feministas o masculinistas.
hay muchas mujeres que son machistas, como las cuotas de género. Claro que son machistas. ¿Por qué? Porque le están diciendo las mujeres son inferiores, entonces tenemos que dar cuotas de género. Y hay hombres que son hembristas, que dicen ser masculino es malo. Tiene algo de malo ser masculino o masculinidad tóxica. Claro que hay extremos. Hay hembristas, hay machistas y en el centro está el feminista y el masculinista, que buscan igualdad y justicia, aunque le afecte a sí mismo. Hoy en día que ya sabes la diferencia entre feminista y hembrista, por favor te pido que te tomes un minuto y lo pienses. ¿Realmente eres feminista? Y si eres un hombre, ¿realmente eres feminista? Que lo correcto, entre paréntesis, masculinista, ¿o eres machista? Tenemos como sociedad que buscar la igualdad y la justicia, al menos en lo legal. Muchas gracias por haberte quedado. Yo soy Manu. Esto es El Feminista en Misandria. Nos vemos en el próximo capítulo.